El mundo según Andreína Salas. ¿Cuándo y dónde nació? En Caracas, Venezuela, el 27 de septiembre de 1989. Su trayectoria. Su trayectoria comenzó en Venezuela, donde hizo historia como la primera mujer en formar parte de la gerencia de un equipo en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, con los Leones del Caracas, del 2018 a 2020. Este hito le permitió escalar hasta las Grandes Ligas, donde actualmente se desempeña como Senior Manager Amateur and International Scouting para los Minnesota Twins. En este puesto crucial, es responsable de la búsqueda, evaluación y contratación del talento internacional, impactando directamente en las decisiones futuras de la organización. Actualmente, utiliza esa experiencia logística y administrativa como gerente de operaciones de la selección de Venezuela para el Clásico Mundial de Béisbol 2026. Su vida en logros. Salas se ha consolidado como una figura pionera y excepcional en la gerencia deportiva, destacando por abrir camino a las mujeres en un ámbito históricamente masculino dentro del béisbol. Su pasión. Es su familia. Su éxito profesional es el reflejo directo del sacrificio personal y el apoyo familiar. Bueno, y para nosotros un inmenso placer recibir a Andreína Salas hoy en El Mundo Según. Andreína, qué orgullo. Bienvenida a Agenda Éxitos. Por invitarme. Teníamos rato tratando de coordinar esta entrevista y no habíamos podido, así que gracias también por... Bueno, se alinearon los astros. Los astros se alinearon. Bienvenida, Andreína. ¿Cómo estás? Todo bien, gracias a Dios. Oye, yo quería preguntarte de entrada, ¿qué es lo más retador, lo más complicado de ese trabajo que tú tienes de estar de scouting y de estar buscando talentos? Porque debe haber muchísima gente a lo largo de todo el año, muchachos que a lo mejor, no sé, pues van teniendo como, van apuntando maneras, como quien dice, y cómo poder separar los que realmente tienen futuro y los que simplemente están pasando por una buena racha. Sí, es complicado, sobre todo porque yo estoy en las dos partes de amateur, aquí en Estados Unidos y en internacional. Entonces en Estados Unidos es un poco más sencillo porque hay un draft, entonces son únicamente los peloteros que son elegibles este año y son los únicos que estás viendo y los van escogiendo según el turno del equipo, ¿no? Es algo que MLB decide, la liga decide, o sea, en qué orden van los equipos según los resultados del año anterior y escoges en base a esa clase. En cambio, del lado internacional... es un mercado como de agencia libre, ¿no? Entonces están todos los peloteros y tienes precisamente que identificar ese talento. Gracias a Dios tenemos un grupo de scouts súper buenos, Okay. mucha presencia en Latinoamérica, que nada, nos ayudan a identificar ese talento, que se meten en el monte y a donde haga falta a buscar a los jugadores y empezar a discernir, ¿no? Y ver quiénes son esos que destacan, porque al final uno... Los estás viendo muy chiquitos, Claro. los empiezas a ver cuando tienen 13 años, 14 años, van a firmar sus contratos cuando tienen 16, pero al final lo que quieres es que lleguen a grandes ligas, ¿no? Y que entonces tengan una carrera mucho más grande. Entonces sí es un reto bastante grande y que además tiene muchísimas cosas administrativas, que es un poquito más la parte que me encargo yo, aunque cuando viajo siempre voy a eventos y salgo con los scouts. Porque son menores de edad en el nivel internacional, entonces eso trae muchos más retos también de ese lado. Claro, claro. Debes, constantemente luchar contra el estrés porque sí sabemos que es un tipo de trabajo sumamente estresante, demandante, pero ¿te deja tiempo para una vida normal, personal, Andreína? ¿O esa vida normal, personal, realmente no existe? Más o menos. A No ver. existe mucho en el sentido de que estoy todo el tiempo viajando, pero tengo mucha flexibilidad. O sea, yo viajo muchísimo. Yo viajo por lo menos una semana al mes, 15 días al mes. O sea, es bastante. Y hay épocas que se viaja más que otras, por distintas cosas. O sea, no solo a nivel internacional, nosotros en todos los equipos, pues, pero en Minnesota tenemos una academia en República Dominicana, que es el primer paso donde van los jugadores. Entonces voy mucho para allá, obviamente voy también a Venezuela, yo vivo en Minnesota, es donde estoy fija, y también tengo que ir a nuestro complejo en Fort Myers, que es donde están el primer paso a donde van los jugadores después de Dominicana, los que avanzan, van a Fort Myers, y yo también los apoyo como en esa adaptación a la cultura americana y todo lo que eso implica, Claro. entonces también voy un montón para allá Claro. a chequear con ellos, cómo están, cómo van, qué ayuda necesitan, que estén entendiendo los coaches porque no hablan inglés. Claro. Entonces, ver que estén entendiendo toda esa parte.
Y entonces los viajes a veces hace un poquito complicado ese tema de las relaciones personales en algunas ciudades. O sea, creo que el lado bueno es que creo que tengo amigos en todos lados. Claro. Entonces Claro. cada vez que voy a un sitio, pero entonces es como, tengo 3 días para que nos veamos, hagamos así que tengo un día aquí, tengo un día allá, y Sí. eso es un poquito Sí, más tiene complicado, muchos amigos, pero también es una despedida constante, ¿no? O sea, todo el tiempo, sí. oye, estamos un Y ratico y nunca nos se hacen volvemos más adentro de un mes o fáciles. 2 meses. Mira, Sí, y justamente nunca se quería hacen más. preguntarte porque cuando hablabas de que, bueno, tienes que apoyar a los muchachos a que se vayan adaptando a la cultura Ujú. estadounidense, están lidiando con adolescentes y si ya en su propio país, que son familia de uno, es un problema lidiar con adolescentes. ¿Cómo hacen con ellos que a lo mejor se les puede subir el ego porque, bueno, me escogieron, porque estoy lejos de mi casa y extraño a mi familia, porque son todavía como niños, que no entiendo el idioma? Entonces hay que pasar como Sí. por varios procesos, más allá de que jueguen o no béisbol, pero hay que pasar como por un montón de procesos. Terminas siendo tú un poco mamá, coach, amiga, Soy 100%. consejera de Ellos todos me esos dicen muchachos. tía, me Ok. piden la bendición y todo, pero me dicen tía, yo les dije que bueno, que no tengo hijos todavía, pero Que no tengo primero edad todavía trataba de para que me eso. vieran como una hermana mayor, después ellos solos me bautizaron como tía, y yo, bueno, está bien, ya, Está lo bien. dejamos así. Claro, claro. Nosotros cuando ellos van en la Academia Dominicana, que es el primer paso que ellos hacen, nosotros tenemos programas para que ellos se gradúen de bachillerato, la mayoría no está graduado, y se les da clases de inglés. Cuando ellos avanzan a formar, ellos, las clases de inglés continúan todo el tiempo, y bueno, hasta que se gradúen de bachillerato continúan esas. Pero les hacemos apenas y ellos llegan 3 semanas de campamento intensivo en lo que tenemos, ellos practican en las mañanas y en las tardes tenemos charlas todo el tiempo. Mm, Entonces un día traemos que si a la policía, un día traemos a gente de salud, un día les traemos para empezarles a explicar el un poco sistema, ¿no? todo lo que van a enfrentar, la cultura que se van a encontrar, los jugadores y los coaches americanos también son diferentes, todo lo que Ujú. tienen que entender, palabras. Y yo hablo con ellos todas las semanas. Ahorita, lamentablemente, me llamaron unos el sábado que habían sido como víctimas de racismo, No, güey. porque que los estaban viendo negros. Ellos estaban en una fiesta de Halloween, o sea que además estaban disfrazados y toda la cosa. Pero claro, entonces te llaman y te dicen como que no, que yo quería ir un poquito más allá. Y yo, no, 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 cálmate, porque Ajá. aquí te vas a meter en algún problema y yo entiendo y Claro. está mal. Y entonces tratar de trabajar eso Mm. cuando extrañan su casa y sus familias es un tema. Y bueno, además que me hacen que me ponga yo también como sentimental, ¿no? Yo Claro. también extraño mi casa y mi familia, que están en Caracas. Entonces, creo que nos identificamos mucho en el sentido de que yo también pasé por el choque cultural en que pasaron ellos. Ujú. Entonces, creo que se sienten bastante, bastante apoyados en eso y yo trato. Es difícil cuando llegan a Estados Unidos y están deslumbrados con todo lo que se encuentran, Ujú. todas las facilidades que tienen en el complejo, pero además todo lo que tienen acceso, ¿no? O sea, se pueden montar en un taxi y ir y comprar lo que les dé la gana y están cobrando sueldo y están haciendo todo. Sí, Unas cosas que nunca ellos habían visto. Para Mm, claro. muchos, los venezolanos ya viajaron a Dominicana, pero los dominicanos es la primera vez que siquiera se montan en un avión. ok. Entonces, Increíble. incluso hay que empezar explicándoles como cuál es la sensación y qué Sí. esperar, y me ha pasado también montándome en un avión por primera vez con los venezolanos a dominicanos, o sea, Mm. no, yo me siento en el medio de estos dos para como sentirme mejor, y yo, está bien, no, no te va a pasar nada, Qué tranquilo. bueno. No, y que muchas veces vienen estos muchachos de familias muy humildes. Conversamos, Ujú. amigos, con Andreina Salas, una venezolana que triunfa en las grandes ligas con los mellizos de Minnesota. Muchas veces vienen de familias muy humildes. Les cambia absolutamente la vida cuando logran ser tomados en cuenta y además se les da esa gran oportunidad, ¿no? De comenzar a destacarse y sobre todo, pues, allá en los Estados Unidos. Te pregunto, Andreina, porque debe ser muy emocionante cuando uno ve que uno de esos muchachos tiene las condiciones y pueden llevárselos y comienzan a escalar en esa difícil profesión. ¿Cómo saben ustedes o cómo descubren ustedes un nuevo posible prospecto para llevarlos allá a los Estados Unidos? Creo que tenemos que hacer la pausa, ¿cierto? Bueno, se lo dejamos. Un Ah, no da minuto. chance. Ah, bueno, no da chance para que Andreina Un nos minuto, conteste este Te interrogatorio. Andreina. repito. No, bueno, son muchas cosas. Voy a tratar de contestar rapidito. Son Sí. muchas cosas. Depende de la posición del jugador, si es Ujú. pitcher o si es jugador de posición. Estás buscando, si, en caso de que seas jugador de posición, si es capaz de batear, de conectar muchos hits, cómo es el swing, cómo es su posición. Nosotros consultamos también con otros departamentos aquí dentro de la organización. No es solamente scouting, sino Ujú. también el departamento de player development, que es desarrollo de peloteros, porque al final nosotros lo firmamos, pero después se los entregamos a player development. Claro. Sí. Entonces tenemos que saber que es algo con lo que Player Development puede trabajar, que no es que les estamos entregando
unos loquitos o una cosa, sino Claro. algo en lo que nosotros somos buenos desarrollando y que sí tiene un camino y que sí tiene todo. Entonces, nada, buscas el bate, buscas la defensa, buscas las manos, buscas la carrera, buscas el brazo, o sea, que son un poco las cosas, las 5 herramientas. En el caso del pitcher le ves la mecánica, le ves los tipos de picheo que está lanzando, la velocidad a la que está lanzando. De repente no los firmas tan chiquitos a los pitchers, sino un poquito más desarrollados, porque les cuesta un poco más el tema de desarrollar fuerza, no es tan pequeño. Entonces a veces ellos firman con 17, 18 años en vez de 16. Entonces son muchas cosas en ese sentido y también tratamos de hablar un poquito con la familia para ver exactamente, como tú decías, que vienen de otros lugares, ver que tengan realmente ese soporte, ¿no? Ese grupo de apoyo que lo vaya a impulsar en la carrera en vez de traerlo hacia abajo. Exactamente, que sea, y que venga en la medida de lo posible de familias medianamente estructuradas que lo van a ayudar, más que lo van a restar, ¿no? Que lo Sí, van a impulsar y no que aquello se convierta en un tobogán, sino más bien en un trampolín que los impulse es hacia arriba. exactamente. Ahora sí tenemos que hacer la pausa, Andreina. Al regreso, bueno, seguimos hablando de cómo estás viendo la situación de todos estos muchachos y cómo lidian con cosas muy propias también de su edad, desde la tecnología hasta el deslumbramiento, hasta cobrar a lo mejor un sueldo fabuloso en un primer contrato cuando son todavía unos niños a los que hay que manejarles mucho digamos, las finanzas. O que se enamoren. O que se enamoren, el amor. Que es una Cuando gran llegue el amor. prueba. Ya venimos con más de Agenda de Éxitos y el mundo según Andreina Salas. Ya venimos. Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Guarenas, Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila.
Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Guarenas Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila. Tu tranquilidad es nuestra prioridad y por eso en Changán te ofrecemos un servicio postventa garantizado en nuestra amplia red de 12 concesionarios a nivel nacional. Qué maravilla saber que cuando escuches cualquier ruidito raro, que tengas alguna duda, algún inconveniente con tu vehículo, sepas a dónde llevarlo y además con la confianza de que van a tratar tu carro maravillosamente bien. Bueno, esos son los técnicos expertos de Changán. Además tienen repuestos genuinos y la atención que tu Changán merece siempre cerca de ti. Changán, respaldo total para tu inversión. Atención Venezuela, llegó la solución que estabas esperando, tu clásica, crujiente y deliciosa Mini María, ahora en versión lonchera. Así es, las mismas Mini María que tanto te encantan en prácticos paqueticos individuales perfectas para tu día a día, para la lonchera del colegio, para el trabajo, un gustico en el parque o en la universidad.
son la energía que necesitas con el sabor que ya conoces. Búscalas ya en tu supermercado o abasto favorito. Completa tu día con las nuevas Mini María Lonchera de Puis. Bueno, y un mensaje importantísimo de ahorro de energía. Cuando termines de usar tu laptop o tu PC, apágala. No la dejes en reposo todo el día. Ahorras energía y prolongas la vida útil de tu equipo. Este es un mensaje de Unión Radio Cultural. Habitar en otra tierra. El mundo Según Andreina Sala, Senior Manager Amateur and International Scouting de Minnesota Twins, de los Mellizos de Minnesota. Ella es gerente de operaciones de la selección de Venezuela en el Clásico Mundial 2026. Y estamos hablando acerca de lo que es el proceso de escoger a lo mejor unos muchachos muy jovencitos, a firmarlos porque tienen un gran futuro. Bueno, y de alguna manera los... Suena feo, pero los amarras, ya los comprometes a quedarse con ese equipo, pero tienes también que formarlos, terminarlos de formar y bueno, estar fuera de su casa, terminar los estudios, entrar en una nueva cultura, aprender un nuevo idioma, lidiar con su propia adolescencia. Había un dato que daba Albani muy importante y es cuando aparece el amor por allí y bueno, hay que saber lidiar con eso también y lidiar también con muchachos que a lo mejor vienen de familia de escasos recursos, de repente tienen una firma, un contrato que les garantiza una cantidad de dinero grande. Por cierto, más o menos de cuánto suele ser y si eso se lo dan directamente a ellos, a la familia, tienen un tutor legal que les administre la plata. Vamos a empezar tal vez por allí, por el bill metal que solo sirve para todo. No, depende mucho del jugador. O sea, Okay. hay jugadores que firman incluso algunos que ni siquiera reciben bonos, sino cientos de dólares o lo que sea. Hay jugadores que Okay. reciben millones de dólares. Okay. Cada equipo tiene un dinero que puede gastar, que está entre 7 y 8 millones de dólares, dependiendo del equipo ahorita. MLB los asigna según los equipos de mercado grande, mercado pequeño. Hay distintas normas para eso, Sí. pero entre 7 y 8 millones de dólares. Y cada equipo los distribuye como quiera. Ellos Claro. pueden decidir darle todo eso a un jugador o pueden decidir distribuirlo entre muchos. Se les paga a ellos, las cuentas de banco están a nombre de ellos, claro que son menores de edad, entonces los padres tienen firma, Okay. pero todo se les paga a ellos y bueno, ahí cada quien, donde también lamentablemente vemos problemas con las familias, cada quien de ahí se mueven adelante, ¿no? Hay unos que en realidad sus familias están centradas, todos los ayudan a ahorrar, les dejan el dinero ahí o se los invierten. Hay otros que entonces lo empiezan a gastar y se empiezan a comprar los carros y se empiezan a hacer todas estas cosas. Entonces se ve un poquito de todo en ese sentido, pero bueno, depende del pelotero cuánto dinero se reciba según la filosofía del equipo, pues, Claro, porque claro, de los 30 equipos que hay en Grandes Ligas, todo el mundo tiene filosofías diferentes. Hay unos que incluso ni siquiera gastan todo el dinero, sino que seleccionan con pinza los jugadores que ellos creen que valen la pena y les dan más tiempo. Al final en Dominicana solamente puedes tener 35. O sea, hay unos que tienen 2 equipos en Dominicana y pueden tener 70, pero tienes un límite de peloteros que puedes tener. Entonces, ¿firmas 35 nuevos todos los años o firmas 10 y a los otros 25 les das otro año para que se desarrollen porque son pequeños, Claro. son Claro. jóvenes? Entonces, cada equipo lo maneja distinto eso. Andreina, y hablemos un poquito de ti. ¿De dónde viene este amor por el béisbol? Pero no hablamos del amor de los muchachos. Tú nos haces la pregunta y dices, verdad. bueno, ajá. Ok, ¿Cómo primero- lidias con las Eso noviecitas? pasa. Con los Primero el noviecitos, no sé amor. lo que vaya surgiendo en el Hay camino. A ver. una sola que apareció por ahí que de repente me llegó una solicitud de Instagram y yo dije, este nombre me parece conocido y era que ellos me habían hablado de ella y yo, ¿por qué ella está pidiendo a mí? Ah, Ella ¿quién dice es, que quién tú es eres la esta? jefa. ¿Quién es esta pajarita? Sí, sí. Es que Hay que yo le dije que tú tener, eres la jefa. hay que tener No, sí mucho hay, cuidado. sí hay. Yo lo que les digo que ellos es la vida de ellos, yo no me meto, yo no soy familiar. Al final nuestra relación, mal que bien, es laboral. Claro, O sea, claro. por muy cercanos o bien que nos podamos llevar, es una relación de trabajo 100%. Entonces yo lo que trato es hablar es también un poquito de la experiencia que yo he tenido trabajando antes en Leones, siendo periodista, o sea, todo lo que yo he visto en el béisbol. Es que todo el mundo tiene una etiqueta de este tamaño, ellos pues que dice que es pelotero y los contratos que se hacen públicos son los que firman por 500 millones de dólares. Ellos no tienen 500 millones de dólares, tienen 17 años, están empezando. Claro. Pero esos son los que se hacen Claro. públicos y entonces hay mucha gente que se acerca a ellos con mucho interés, con muchas Sí. cosas. Entonces yo siempre les digo como que tengan cuidado, que, o sea, se cuiden ellos, cuiden las relaciones que tienen y todo eso. No solamente amorosas, de amistad también, 100% también pasa. Lógico. Incluso lamentablemente en muchos casos dentro de la familia. Sí. Entonces yo trato como de orientarlos ahí, pero bueno, ya a ellos sí les pasa. Claro, claro. No, y tienen que tener buena cabeza Sí les porque, como decimos acá en Venezuela, meter la pata les puede complicar mucho, señor. mucho La el vida. futuro en su propia
carrera. Ahora, Andreina, te decía, nos encantaría conocer también de ti este amor por el béisbol, esta relación tuya con el béisbol. ¿Viene desde pequeñita o en algún punto de tu vida fue cuando descubriste que te querías dedicar a esto o la misma vida te llevó por sorpresa? Cuéntanos un poco de eso. No, el amor por el béisbol viene desde chiquita, viene de mi familia, de mis tíos jugando, mis hermanos un poquito, mi papá, de que nos llevaran al estadio, de que siempre fuimos a todos los juegos de la LVP. Lo que yo siempre quise era periodismo deportivo. Sí. Siempre llegaba, el Universal, estaban suscritos a mis abuelos a la casa, siempre llegaba, yo siempre veía el cuerpo de deportes y yo lo que decía era, yo quiero mi nombre ahí. Claro. Y lo hice por 4 años, gracias a Dios. Mi nombre estaba ahí en muchas portadas, en muchos artículos internos. Y eso era lo que yo quería siempre. Después la parte de trabajar adentro de un equipo, eso fue un poco más sorpresivo. O sea, eso sí no era algo... Yo sí dije, yo eventualmente quiero ser jefe de prensa de un equipo, pero no sé, lo veía como que algo muy, muy distante y muy lejos. Después de ya que empezás a trabajar en los equipos, en un equipo en Venezuela, dices, bueno, será que ahora es Grandes Ligas, pero eso no era mi meta de chiquito. Yo siempre era periodista deportivo, trabajar en el Universal. Además, tú hablas de cuando tú eras chiquita como si eso hubiera pasado hace muchísimo tiempo. ¿Cuántos años tienes tú? Tú eres Bueno, sí, 36. No, eres una niña, por Dios. Todavía ahora tienes, que tienes ahora que tienes camino oportunidades y por camino recorrer. Qué por maravilla. andar. Sí, no los aparentas, además. No. Te pasa como mi hija acá. ¿Y cuál es tu meta en todo caso, Andreina? Si es que ya tienes alguna puntualmente o vas día por Esta día, parte- viviendo un día a la vez, como dicen. No, yo voy día por día, pero más porque esta parte de interactuar un poco más con los peloteros, o sea, lo que hablamos un poquito antes también de cómo los seleccionamos y lo emocionante que puede ser cuando consigues a uno, el día que yo los veo firmar el contrato y los veo llorando y veo llorando a los papás y todo lo que ellos han sacrificado para eso, o sea, eso a mí me llena muchísimo. Entonces, como que ver esa ayuda día a día y entonces ahora además poderlos acompañar y seguir, o sea, los papás son mis mejores amigos también, Claro. o sea, me escriben cualquier cosa. Y entonces, claro, como que verlos crecer ya los estoy como empujando, ¿no? Entonces, obviamente todo el mundo quiere crecer, quiere escalar, quiere cargos más grandes, pero eso me va a hacer descuidar este apoyo diario y día a día que uno tiene que tener ahí para que esos chamos tengan éxito en Claro. realidad. Entonces, si eso se da, buenísimo, pero si no, yo estoy contenta con lo que estoy haciendo. Es súper meritorio lo que estás haciendo. Y apoyándolos y me pregunto todos los días que yo no sé cómo lo hicieron antes. O sea, no sé, cuando yo los veo, no sé, veo a Raes dar una entrevista en inglés y yo digo, wow, yo quiero entender cómo lo hacían porque yo estoy viendo a ellos y estamos trabajando para que ellos lo logren cuando lleguen a Grandes Ligas, pero les costaba y a Raes no tenía una persona como yo, por ejemplo. Sí. O sea, cuando él firmó hace tiempo. Entonces, yo digo, ¿cómo hacían antes? O sea, mi pregunta es lo que ustedes estaban diciendo, el tema de las finanzas, manejar las finanzas en Estados Unidos es diferente. El idioma, a mí me preguntaron qué era pepperoni para pedir una pizza. Okay. Ay, Y yo no Dios sabía mío. explicarles, o sea, yo decía, tú estás viendo esta foto, Ajá, esos circulitos esto es. rojos, Esto es, sí, es exactamente. pepperoni, o sea, porque no... Sí, pero no es un chorizo, no es un salchichón, es un Claro. embutido muy particular. No sé cómo explicarlo, además tienes que adaptarte a hablar Claro. dominicano, a hablar mexicano, a hablar cubano, cada uno Claro. tiene como que su terminología diferente Sí. Claro. y se me pega y a veces digo palabras de ellos, pero para que ellos me entiendan, tengo que hablarles en el idioma o entender quién me lo está diciendo. Mira, nos queda poquito tiempo, pero nosotros siempre hacemos a nuestros entrevistados esta sección como más que un juego, es un ejercicio de memoria. Te vamos a poner la música o la canción que estaba de moda cuando tú tenías 18 años y que nos recuerdes, que nos digas qué estabas haciendo en esa época. Sí, estoy de acuerdo. A ver. In the closet, that's my stuff. Yes, if I bought it, please don't touch. And keep talking and mess, that's fine. But could you walk and talk at the same time? Then it's my name that's on that tag. So remove your bags, let me call Esa es you Beyoncé. back. Irreemplazable. ¿Recuerdas? ¿Cómo recuerdas tus 18 años, tus 20 años? Mucha De rumba, mucho verdad. estudio. ¿En qué andabas, Andreina? Ay, yo nunca fui súper rumbera, pero Ok. sí estaba entrando a la universidad. Ajá. Sí, yo entré Y a ahí la es rumbero todo el universidad mundo. y cumplí 18 años ahí mismo. Claro. Sí, estaba entrando a la universidad ¿En qué universidad, perdón, Sí. Andrea? en la Monte En Ávila. la Monte Ávila, ok. Y me acuerdo que tenía pánico, porque no conocía a nadie, era la primera vez que estaba llegando así a un mundo, había una persona que había estudiado conmigo en el colegio, y coincidimos juntas en clases, y entonces empezar a hacer amigos, pues, y empezar Claro. a relacionarte con la gente, y empezar a crecer y hacer un grupo nuevo,
iban bastante. Mi casa era un centro de reuniones y probablemente si le pregunta a mi mamá, ya va a decir que le encanta que mis amigos fueran a la casa porque tocaban guitarra y le tocaban guitarra y ella se quedaba a dormir. Claro, no, sobre todo que estaban en tu casa, no tenías que estar yendo a Mucho buscar, ni la mejor. preocupación de por dónde Sí. estará Andreina. Y lo que nos Estaban oía allá. era cantando. Claro. Mira, Andreina, si tuvieras un superpoder, ¿cuál sería y por qué elegirías ese? Wow. Cónchale, no sé. Tratar de, no Una sé, varita tratar de mágica, por quitarle ejemplo. las malas intenciones de la gente en el mundo, eliminar las malas Ajá. intenciones de la Eso gente en el mundo. complicado. Eso Es un sería gran superpoder. un gran poder. Mira, O si tú sea- pudieras, a ver, siempre las comparaciones son odiosas, pero tú me dices que fuiste muy fanática del béisbol aquí en Venezuela, ahora estás viviendo el béisbol en las grandes ligas. ¿Qué tiene de bueno cada uno y qué tiene de malo cada uno? O sea, no sé, oye, hay cosas de la LBP que me gustaban más que cómo se maneja aquí o viceversa. ¿Qué En la cambiaría en todo caso? LVP, yo extraño la LVP todos los días. Ok. En la LVP se trabaja mucho más. O sea, no es una temporada tan larga, pero es mucha menos gente la que está haciendo que el equipo funcione. Ok. Entonces trabajas más porque estás involucrado en más departamentos. Y eso es una cosa que yo hablé mucho cuando llegué aquí. Yo allá primero empecé como jefe de prensa, después pasé a la gerencia. En todo momento yo tuve contacto con jugadores, con coaches, con la gente del estadio, las entradas, o sea, Ok. mercadeo, todo. Yo trabajaba con todo el mundo. Aquí no. Aquí cada departamento, aquí son 200 personas, o sea, durante la temporada son incluso mucho más, nadie se cruza, hay gente aquí que yo nunca he visto, por ejemplo, Ok. de la cantidad de gente que es. Y yo les decía que a mí me hacía mucha falta el roce de terreno, porque al final yo me hice en el terreno. O sea, Claro. yo empecé como periodista, estando ahí, entrevistando a los jugadores, ellos me ayudaron, después pasé con Leones, y yo estoy aquí, o sea, yo estoy aquí por muchas cosas, pero algunas de esas son mi roce con los peloteros y lo que los peloteros me empujaron, me enseñaron, me cuidaron y todo, porque Claro. montarme en un autobús con Leones a las 10, 11 de la noche en Caracas para rodar 12 horas a Maracaibo, era una Claro, locura, claro. pero yo lo hacía con ellos y ellos me estaban cuidando y ellos me acompañaban, o sea, yo era parte del equipo. Claro. Entonces a mí me hacía falta ese roce y por eso vino un poquito de esto de involucrarme con los jugadores jóvenes y lo estoy rescatando otra vez, porque eso era algo que tenía la LVP, que hasta aquí no lo tuve mis primeros años, en cierta forma por eso, pero... Y evidentemente estar en eh, grandes ligas es un mundo mucho más amplio y Claro, mucho más. y entonces por Absolutamente. otro llado todo es mucho más sano, es impresionante, tengo la bendición y a veces se me olvida de que mi oficina queda en un estadio de Grandes Ligas. Claro. O sea, yo me asomo, aquí tenemos unos Qué balcones belleza. y yo me asomo y estoy viendo el terreno y estoy viendo a cualquiera practicar y veo a los mejores jugadores del mundo venir. Un Y yo digo, privilegio. wow. Un Eso es un privilegio. privilegio total. Te felicitamos, Gracias, Andreina. Andreina. Qué gusto haber Gracias. conversado contigo Que y sigan los escuchar tu éxitos. propio testimonio. Andreina Sala, Senior Manager, Amateur and International Scouting del Minnesota Twins, mellizos de Minnesota, gerente de operaciones de la selección de Venezuela en el Clásico Mundial 2026. 4 en punto. Chao, gracias. Encuentro